Saludos amigos, bienvenidos a otro episodio más de Solo para Católicos. Nos encontramos en los estudios musicales de Vida Alterna, aquí en la ciudad de Tampa, Florida, y estamos transmitiendo en vivo para toda Latinoamérica, incluyendo España. Bienvenidos sean todos a este su segmento, Solo para Católicos. Hoy vamos a estar hablando un tema sobre una persona, un tema muy interesante. La Madre Teresa de Calcuta, ¿verdad? Santa Teresa de Calcuta. Vamos a estar hablando sobre su biografía, ¿verdad? Sobre sus logros, cómo fue su historia, cómo fue su vida, ¿verdad? Por esta tierra. Así que este es el momento para que te suscribas a mi canal de YouTube, para que lo compartas en tus redes, para que llames a tu vecino o a tu vecina, porque este tu podcast, Solo para Católicos, está por comenzar. Y vamos a comenzar, ¿verdad? Con unos pequeños datos sobre la Madre Teresa de Calcuta. La Madre Teresa de Calcuta, su nombre originario, su nombre de pila, ¿verdad? Su nombre con el cual fue bautizada, se llama Agnes Gonza Bojaxiu, ¿verdad? Y ella nació en la ciudad de Skopje, eso es en la actual Macedonia. Ella nació en el 1910 y cabe recalcar, ¿verdad?, que murió en Calcuta en el 1997. Primero que nada, ella es de origen albanesa, ¿verdad? Por eso que es el nombre un poco raro, difícil de pronunciar para nosotros los latinos, ¿verdad? Porque es de origen albanesa, pero a su vez también cuando la India alcanzó la independencia en los años 50, ella se nacionalizó, así que ella también era de la India, ¿verdad? Tuvo la nacionalidad de la India, de donde es la ciudad de Calcuta, donde ella prácticamente trabajó por los pobres toda su vida, ¿verdad? Fue donde ella también fue a servir como misionera, y la Madre Teresa de Calcuta, también cabe recalcar que cuando ella falleció, estoy yendo como de atrás para adelante, pero ya le van a encontrar el sentido. Cuando ella falleció en el 1997, su congregación, ¿verdad? Misionera de la Caridad, ya contaba con más de 500 centros en un centenar de países, ¿verdad? Escuchen eso. Cuando ella fallece en el 1997, ya su congregación Misionera de la Caridad contaba con más de 500 centros en un centenar de países. No solamente estaban ya en la India, ¿verdad? A eso cuando ya el Señor la manda a buscar a su presencia. ¿Quién es la Madre Teresa de Calcuta? ¿Verdad? ¿Quién fue la Madre Teresa de Calcuta? ¿Por qué llegó a ser la Madre Teresa de Calcuta? Primero que nada, ella fue nacida en el seno de una familia católica, ¿verdad? Y esto me está recordando cuando hicimos hace unos meses, unas semanas atrás, lo del Padre Luis Toro. Me está recordando la importancia, el papel que juega la familia en el carácter de las personas. Porque miren esto, ella es nacida en una familia católica albanesa, como ya les dije, de donde, ¿verdad? De donde ella quiere, por Dios también, pero de donde ella quiere esa piedad por el servicio a los demás, y de donde ella quiere esa profundidad religiosa, la quiere de su madre, ¿verdad? La profundidad religiosa de su madre despertó en Agnes, en la Madre Teresa. Luego ella adopta el nombre de Madre Teresa, la vocación misionera. Y escuchen esto, a los 12 años
Agnes, que luego se convertirá en la Madre Teresa de Calcuta, ella siente ya el deseo de servir, ¿verdad? De ser misionera a los 12 años. Siendo ella aún niña, ingresó a la congregación mariana de las hijas de María. Y esta congregación también está acá en América, yo la he escuchado, ¿verdad? La congregación Hijas de María, donde inició su actividad de asistencia a los más necesitados. Pero mientras ella estaba asistiendo a los más necesitados, también ella se topó un día, ¿verdad? Se encontró un día con una persona, con un misionero de Bengala, que estaba contando unas crónicas, ¿verdad? Unas crónicas, estaba contando su experiencia siendo misionero, y eso despertó en ella aún más el deseo de ir a misionar, ¿verdad? Y misionar es cuando salimos de nuestro entorno y vamos a otro sitio a predicar, pero a veces mucho más que predicar, ayudar, ¿verdad? A una comunidad que no es nuestra comunidad. Siempre que salimos de nuestra comunidad y vamos a ayudar a otras comunidades, estamos misionando, ¿verdad? Estamos llevando el Evangelio de Cristo, posiblemente en palabra, pero también estamos poniendo la acción. Y eso ya la Madre Teresa de Calcuta, en aquel tiempo, Agnes, ya ella sentía el deseo y ya lo estaba haciendo, ¿verdad? Por eso ingresó a la congregación Hijas de María. Al escuchar, ¿verdad? Al escuchar las crónicas de este misionero, pues como ya les dije, eso despertó tanta pasión y aún más pasión por ser misionera, que a los 18 años abandonó para siempre su ciudad natal y viajó hasta Dublín. Es decir, que a los 18 años salió de su país, de su ciudad natal, y viajó hasta Dublín para estudiar, o más bien, para profesar la congregación de Nuestra Señora de Loreto, ¿verdad? Como quería ser misionera en la India, se embarcó hacia Bengala. Bengala es una ciudad, ¿verdad? Donde ahí ella cursó estudios, ¿verdad? Estudios en el magisterio, ¿verdad? Magisterio significa estudios para poder dar clases, maestro, maestra, ¿verdad? Y entonces ahí, mientras ella está cursando estudios, acuérdense que está en un país que no es el suyo, pues entonces ella se cambia el nombre, adopta el nombre de Teresa, ¿verdad? Más tarde el mundo la va a conocer como la Madre Teresa o Teresa de Calcuta, o en estos tiempos Santa Teresa de Calcuta, haciendo referencia a su nombre adoptado, Teresa. Calcuta, la ciudad donde ella sirvió toda su vida, desde los 18, 20 años hasta fallecer. Muy interesante, ¿verdad? Muy interesante. Y ella elige el nombre de Teresa, ¿verdad? Teresa es el nombre que ella elige para poder profesar, para poder dar clases, ¿verdad? En la high school, ella daba clases en una high school. Apenas ella hizo los votos, pasó a Calcuta. Una vez estuvo en la congregación Nuestra Señora de Loreto y llegó a hacer los votos, pasó directamente a Calcuta, donde nos cuenta su biografía, ¿verdad? Ella escribió libros donde nos cuenta su biografía, que estuvo casi 20 años ejerciendo como maestra, ¿verdad? Ejerciendo como maestra en la St. Mary High School de Calcuta, ¿verdad? Ella estuvo, imagínense, 20 años dando clases, pero en esos 20 años ella sintió una conmoción y un deseo aún más de poder ayudar.
un deseo más de ayudar, quizás no en la formación, ¿verdad? Como lo hacía en la high school cuando daba clase, sino una ayuda que ella quería dar, no a los pobres, ella lo quería hacer con los más pobres, ¿verdad? Y es por eso que la impresión que le causó la miseria que observaba ella en las calles, la gente abandonada en las calles, la gente sin nada que comer, la gente enferma muriendo en las calles, en las cloacas, ¿verdad? Eso despertó aún más en ella el deseo de servir. Y miren lo que ella hace, para poder entonces, en vez de estar dando clases en la formación y la educación, dedicarse a las personas, no a los pobres, a los más pobres. Mira lo que ella hace. Ella, al observar en las calles de la ciudad toda esta gente pobre muriendo con enfermedades, desatendida, ¿verdad? Sin misericordia, eso la movió a ella a solicitar al Padre Pío XII, ¿verdad? Al Santo Padre, al Papa en ese momento, Pío XII, una licencia, lo que decimos acá, una dispensa, ¿verdad? Para abandonar la orden y entregarse por completo a la causa de los menesterosos, como le llamaban en aquellos tiempos, ¿verdad? De los menos afortunados, de los más pobres. Ella le pide al Santo Padre un permiso para salirse de la orden a la cual ella pertenecía como monja, ¿verdad? Pero con el fin de dedicarse directamente a los pobres, a quienes están en las calles, a quienes están muriendo, a quienes están enfermos, a quienes nadie atiende, a quienes están tirados en medio y corriéndole aguas de cloaca, ¿verdad? Y todo eso porque durante esos 20 años, cada vez que ella salía a la calle, ella veía la miseria en todos lados, ¿verdad? Y la necesidad de que alguien tuviera misericordia, de que alguien hiciera algo por esas personas. Y entonces, es por eso que enérgica y decidida en sus propósitos, Santa Teresa de Calcuta pronunció por entonces el que sería su principal razón y fundamento de servir a los demás con mensaje, pero también con acción. Y cuando se le preguntaba o se le preguntó ¿qué tú quieres hacer? ¿Por qué tú quieres hacer eso? Ella decía lo siguiente, escuchen: quiero llevar el amor de Dios a los pobres más pobres. Quiero demostrarles que Dios ama el mundo y que les ama a ellos también. Se los voy a leer nuevamente porque es que tenemos que reflexionar y tenemos que pensar y profundizar en estas palabras. Cuando le preguntaban por qué quieres salirte de la orden, por qué te saliste de la orden, por qué quieres hacer esto, ella decía: quiero llevar el amor de Dios a los pobres más pobres. Quiero demostrarles que Dios ama el mundo y que les ama a ellos. Para mí esto es un mensaje poderoso, poderosísimo, ¿verdad? No tan solo porque lo decía, porque lo dijo, sino porque lo vivió. Pero aun cuando ya tú estás en los caminos del Señor, como estaba la Madre Teresa de Calcuta, ¿verdad? Porque ella pudo haberse quedado tranquila, dando clase, ¿verdad? Qué sé yo, rezando,
en su congregación de monjas, donde estaba en las Hijas de María, que después pasó a la congregación Nuestra Señora de Loreto, y pudo haberse quedado ahí dando clases en la high school. Ya llevaba 20 años, quizás en 10, 12 años se retiraba, ¿verdad? Cumplía su misión en esta tierra, pero esa no era su misión en esta tierra. Eso era parte de su misión en esta tierra. ¿Ve? Y cuando ella va saliendo, todo ese tiempo, me llama mucho la atención que durante toda su vida, su deseo de servir no tenía fin. Su deseo de dar a los demás no tenía límites, ¿verdad? Y es por eso que aun cuando está dando clase, ella siente que todavía no está haciendo mucho, que todavía hay personas que está viendo las calles abandonadas, necesitan de su ayuda, necesitan de sus manos, necesitan de su boca, de sus pies, ¿verdad? Y ella abandona, pide la dispensa a Pío XII, que se le concede la dispensa, y entonces ella puede dedicarse a los más pobres. Pero esa frase, quiero llevar el amor de Dios a los pobres más pobres. Quiero demostrarles que Dios ama al mundo, que les ama a ellos. Muy poderosa eso. Piensen ustedes, mis hermanos, que estamos en la iglesia. Pensemos y meditemos en esa frase, porque ahí está la clave. Quiero que piensen en eso. Y se las voy a repetir, yo creo como por cuarta vez. Quiero llevar el amor de Dios a los pobres más pobres. Quiero demostrarles que Dios ama al mundo, que les ama a ellos también. Hermoso. Hermoso, hermoso. En 1947, la India alcanza, ahí está la Segunda Guerra Mundial, durante esa fecha, la India alcanza su independencia, ¿verdad? Me parece que era de Inglaterra, de Reino Unido. Alcanzó la independencia y un año después ella se hizo ciudadana, ¿verdad? Adoptó la ciudadanía de la India. La India alcanzó la independencia y un año después ella obtuvo también la autorización de Roma para dedicarse al apostolado en favor de los pobres. También, mientras ella estudiaba, porque en ese momento ella se fue a estudiar enfermería. ¿Por qué Madre Teresa se fue a estudiar enfermería? Porque gran parte de las personas que estaban en las calles, de los pobres que estaban en las calles, estaban enfermos, estaban con heridas, como si fueran leprosos en las calles, con heridas infectadas porque estaban sobre encima de las cloacas, ¿verdad? Por eso que después se le conoce también a Madre Teresa de Calcuta como la santa de las cloacas, ¿verdad? Porque ella iba y los buscaba donde estuvieran, ¿verdad? Wow, demasiado fuertísimo, ¿verdad? Muy hermoso esto de la Madre Teresa de Calcuta. Y mientras estudiaba enfermería con las hermanas misioneras médicas de Patna, Madre Teresa de Calcuta al mismo tiempo abrió su primer centro de acogida de niños. ¿Ves? La Madre Teresa de Calcuta no tan solo estaba trabajando con los deambulantes, no tan solo estaba estudiando enfermería para poder atenderlos apropiadamente, sino que al mismo tiempo abre un centro para recibir a los niños huérfanos que estaban en las calles. Interesante, muy hermoso, ¿verdad? Y como ya les había dicho, en 1950
el 47 la India se independiza, alcanza su independencia. En el 1950 ella adoptó la nacionalidad, ¿verdad?, en la India, y también en ese año fundó la congregación de las misioneras de la caridad, ¿verdad? Y aquí viene otro punto. Aquí viene un punto bien importante. En 1950 fue el año que ella adoptó la ciudadanía en la India y fundó la congregación de las misioneras de la caridad, que es su congregación hasta que murió. Es la congregación que tenía más de 500 centros cuando ella murió y estaba en una docena, ¿verdad?, de países, dando servicio, ¿verdad?, de caridad a los pobres. Pero cuando ella fundó la congregación de misioneras de la caridad, encontró tropiezo, ¿verdad? Tuvo dificultad para que les reconocieran, ¿verdad? Dice, cuyo pleno reconocimiento encontraría numerosos obstáculos antes que Pablo VI lo hiciera efectivo en 1965. Es decir, que ella fundó en el 1950 la Congregación Misioneras de la Caridad. No fue hasta 1965, prácticamente 15 años de trabajo, que el Papa Pablo VI reconoce la labor, ¿verdad?, ante la Iglesia, la labor que está haciendo Madre Teresa de Calcuta. Y aquí es donde yo quiero hacer un alto. Aquí es donde yo quiero hacer un alto. A veces nosotros estamos en la iglesia trabajando, ¿verdad?, por el Señor. Trabajar por el Señor significa trabajar por los pobres, ¿verdad? Trabajar por quienes han sido abandonados, ¿verdad? Y a veces decimos, estamos en la iglesia trabajando por los pobres. Madre Teresa de Calcuta no trabajaba por los pobres, trabajaba por los más pobres, ¿verdad? Y aún así, su labor no era reconocida, no fue reconocida. Encontraba obstáculos. Y no fue hasta 15 años después, desde 1950 hasta 1965, que es reconocida por el Papa Pablo VI, ¿verdad? Que se reconoce su gran labor y la obra que está haciendo. Y a veces eso nos pasa a nosotros, ¿verdad? ¿Y por qué pasa eso? Porque la iglesia es mala, porque no, eso tiene que pasar. Ojalá que no pasara, pero a veces tiene que pasar. Y a veces nosotros tratamos de hacer cosas y se nos cierran las puertas. Eso tiene que pasar. A veces queremos hacer esto y queremos hacer lo otro. Nos cierran las puertas, pero eso tiene que pasar. Porque lo que es de Dios permanece y lo que no es de Dios se espuma. Usted no sabe cuántas personas se han cambiado de la iglesia tan solo porque el sacerdote les ha llamado la atención por algo, porque fueron vestidos inapropiadamente, porque el sacerdote les ha dicho, mira, tenemos un salón, puedes llevar al niño allá, puedes escuchar la misa, está con aire acondicionado. Por sencillez. A veces también nos pasa a nosotros que estamos en la iglesia y queremos hacer cosas, ¿verdad? Queremos hacer cosas. Por ejemplo, en la iglesia aquí de Santa Ana, es una iglesia que tiene muchos jóvenes, ¿verdad? Pero en los últimos años, la iglesia, y hay que decirlo así, no se está ocupando de los jóvenes que tenemos ahí. Posible que por esto me caigan chinche, no me importa.
¿verdad? Y muchas personas han tratado, ¿verdad? Han tocado puertas para hacer un grupo de jóvenes, ¿verdad? Pero las personas que están administrando, las personas que han venido, ellos no ven la urgencia de crear un grupo de jóvenes, ¿verdad? Y por eso nosotros vamos a estar enemistados. Y porque no hacen grupos jóvenes, vamos a estar molestos con la iglesia y nos vamos a ir. No podemos hacer eso, porque lo que es de Dios permanece. Y lo que no es de Dios se espuma, ¿verdad? Y eso pasa, pues tiene que pasar. Pero eso no es lo más importante, ¿verdad? Y ese es el mismo ejemplo de Madre Teresa de Calcuta. Ella funda su congregación Misioneras de la Caridad en el 1950, y no es hasta 1965 que la iglesia le reconoce, ¿verdad? Que el Papa Pablo VI le da valor ante la iglesia de lo que ella hace, ¿verdad? ¿Y por qué? ¿Por qué? Porque ella fue persistente y perseverante, porque su obra no era para los hombres, su obra era para el Señor y no para los pobres, para los más pobres. Y más adelante vamos a escuchar algunas frases de ella que les voy a estar leyendo, que nos dan una mejor comprensión de lo que había en su corazón y en su mente cuando ella atendía a los pobres, ¿verdad? Supongamos que ella, porque la iglesia no le reconocía, hubiera dejado de hacer lo que hacía, pero es que ella no lo hacía por la iglesia, pero es que ella no lo hacía por los católicos, ella lo hacía por los pobres, por los más pobres. Por eso lo que es de Dios permanece y lo que no es de Dios se espuma, pero en este caso permanece porque es de Dios. Y por eso pasan las cosas, que a veces queremos hacer algo, queremos hacer mucho y se nos cierran las puertas. Pero eso tiene que pasar. Eso tiene que pasar, ¿verdad? Porque ahí es donde se sabe si las cosas son de Dios o simplemente no son de Dios. Y al mismo tiempo, ¿verdad? Que su congregación, cuyas integrantes debían sumar los votos tradicionales, al dedicarse totalmente a los necesitados, ella seguía abriendo centros en diversas ciudades del mundo, ¿verdad? Atendía a miles de deambulantes, de personas moribundas, y ella decía algo, ¿verdad? Sin importar su profesión de fe, ¿verdad? Ella decía que para nosotros no tiene la menor importancia la fe que profesan las personas a las que prestamos servicio. Y ella continuaba diciendo que su criterio, o nuestro criterio, porque ya ahí ya tenía la congregación y tenía más manos, más monjas que se habían consagrado a la congregación Misioneras de la Caridad. Y ella decía que es su criterio, ¿verdad? Nuestro criterio de ayuda no son las creencias, sino la necesidad. Jamás permitimos que alguien, y esta es una de sus frases, jamás permitimos que alguien se aleje de nosotras sin sentirse mejor y más feliz, ¿verdad? Hermoso esto. Y ella continuaba diciendo y explicando su frase: pues hay en el mundo otra pobreza peor que la material, el desprecio que los marginados reciben en la sociedad, que es la más insoportable de las pobrezas.
Y eso es bien triste, pero es bien cierto. Es bien cierto, incluso por nosotros que estamos en la iglesia, ¿verdad? Se nos acerca un deambulante y le decimos, Dios te bendiga. Como si con el Dios te bendiga, ese ambulante, cuando usted le dice Dios te bendiga, como si con eso el deambulante comiera, ¿verdad? Pero se nos hace tan difícil meter la mano en el bolsillo y sacar 5 pesos y dárselo. Se nos hace tan difícil porque lo primero que pensamos lo van a usar para droga, lo van a usar para tomar, lo van a usar. Triste, ¿verdad? Triste. Y me viene a la frase, y me viene a la mente aquella frase o aquella que Jesús le dice, que Jesús dice en la Santa Biblia, las prostitutas y los ladrones les llevan ventaja a ustedes. Fuerte. Eso es bien fuerte cuando Jesús dice eso en su palabra. Los ladrones y las prostitutas y todo lo que el mundo llama peor nos llevan delantera en el reino de los cielos a nosotros que supuestamente somos los macaracachimba. Bien fuerte eso. También algo bien interesante, ¿verdad? Que nos muestra el carácter y el corazón que tenía la Madre Teresa de Calcuta, Santa Teresa de Calcuta, es que Pablo VI, en una visita, ¿verdad?, que le hizo, Pablo VI, el mismo que le reconoció, ¿verdad?, después de 15 años, le reconoció la obra social en favor, no de los pobres, es que tienen que recordar esto, no de los pobres, de los más pobres. Pablo VI le regala un auto descapotado a Madre Teresa de Calcuta y ella hizo una rifa. Con ese carro hizo una rifa, ¿verdad? Para usar el dinero para los más pobres. Santa Teresa de Calcuta, se los voy a leer, convirtió en el premio de una rifa, un coche descapotable que le dio el Papa Pablo VI durante su visita a la India en el 64. Regalo que regaló a su vez a la comunidad católica. Y destinó los fondos recaudados a la creación de una leprosería en Bengala. Leprosería. Ustedes saben lo que es una leprosería. Una leprosería es como un hospital de leprosos, donde van leprosos. Usted sabe qué es lepra. Lepra es una de las enfermedades más antiguas que hay. Lepra es una infección en la piel donde las personas van perdiendo las partes de su cuerpo, ¿verdad? En los tiempos de Jesús, imagínense si esa enfermedad existía hace tiempo, en los tiempos de Jesús en la Biblia, Jesús sanó a varios leprosos. Imagínense, con el dinero del carro que le regaló Pablo VI, ella hizo una rifa. Con el dinero que sacó de esa rifa que hizo, los destinó a la creación de una leprosería, ¿verdad? Un sitio donde podían atender exclusivamente a los leprosos. Eso nos da una idea, ¿verdad?, de lo que hay en su corazón y de lo que comencé diciéndole, el deseo de servir y servir, pero no conformarme con lo que hago, sino servir y sentir el deseo de servir más cada día. Ese era el espíritu que estaba dentro de la Madre Teresa de Calcuta. Su deseo de dar, pero de no conformarse, de dar y cada vez dar más. Porque ella estaba viendo la necesidad que había, ¿verdad? A veces nosotros como cristianos en estos tiempos somos muy conformistas.
católicos muy conformistas, católicos conformes con ir a la misa, católicos que llegan tarde al templo y quieren irse temprano, católicos que se molestan si el padre se extiende en la misa, católicos que dan complaint en las oficinas cuando no entienden lo que dice el diácono. Somos católicos conformistas. Claro, no todos, ¿verdad? Usted tiene que evaluarse. Yo no puedo señalar a nadie, pero usted tiene que evaluarse si usted es un católico conformista. Un católico que en su mente cree que está haciendo lo máximo. Pero si miráramos objetivamente, no está en el templo ni una hora. Y la semana tiene 7 días, 72 horas. Quizás es que se creen que les va a pasar como el buen ladrón, que les robó el reino de los cielos al Señor en el último segundo. Quizás es que tienen esa esperanza, no sé. Puede ser. Pero con esta acción, ¿verdad? Podemos ver el corazón de la Madre Teresa de Calcuta, ¿verdad? También posteriormente, esto es ya más tarde, posteriormente también ella convence al Papa Juan Pablo II, y Juan Pablo II tenían muy buena, ¿verdad? Comunicación. Juan Pablo II convence al Papa Juan Pablo II de abrir un albergue para indigentes en el mismo Vaticano. Eso sí que es grande. Madre Teresa de Calcuta convence a Juan Pablo II de abrir hasta un albergue para indigentes en el mismo Vaticano. Wow. ¿Verdad? Y ella gozaba en el mundo, ella gozaba de una integridad, ¿verdad? De una entrega. Cuando las personas la veían, cuando las personas veían su trabajo, las personas veían como en Juan Pablo II la mirada de Cristo, ¿verdad? Y eso le daba un standing, ¿verdad? No estoy hablando del standing de este mundo de los hombres. Estoy hablando del standing que te da cuando tú sirves a Cristo de corazón, ¿verdad? Cuando los demás pueden ver el rostro de Cristo en ti. Eso le pasaba a la Madre Teresa de Calcuta. Es tan así que la Santa Sede del Vaticano, ¿verdad?, decide nombrarla en representación ante la Conferencia Mundial de las Naciones Unidas, que se celebró en México ese año, en el 1975. Y ese año también era el año en ocasión al Año Internacional de la Mujer, ¿verdad? Y miren qué apropiado, donde formuló su ideario basado en la acción, por encima de las organizaciones, ¿verdad? Y les voy a decir lo siguiente, ¿verdad? No voy a tocar este punto nada más, pero les voy a decir lo siguiente, y es lo que decía la Madre Teresa de Calcuta. Yo soy católica, soy albanesa, soy una monja católica, pero yo me debo a los más pobres.
solo a los católicos, a los más pobres. Por esa razón pertenezco al mundo. Interesante, fíjese usted. Ella lo dice, no lo estoy diciendo yo, lo está diciendo ella y con razón. Yo soy albanesa, una monja católica, pero yo me debo al mundo, a los más pobres. Y esos más pobres posiblemente no son ni católicos, como ella misma lo expresaba. ¿Verdad? A veces estamos en la iglesia y estamos en un grupo y le damos más importancia al grupo que a la misión que tenemos, que a la misión por la que ese grupo se formó. ¿Verdad? No quiero mencionar grupos porque son muchos y todos trabajan, ¿verdad? Con nuestra Santa Madre Iglesia. Pero tenemos que tener cuidado, porque el grupo no es más importante que la misión por la que ese grupo se formó. Lo dice la Madre Teresa de Calcuta. Yo soy albanesa, monja católica, pero mi misión es con los pobres. Vuelvo y le recalco, con los más pobres. ¿Verdad? Y en ese momento, 4 años más tarde, le fue conferido el Premio Nobel de la Paz, ¿verdad? 4 años más tarde, santificada no solo por aquellos a quienes ayudaba, sino por gobiernos, instituciones internacionales y poderosos personajes, recibió el Premio Nobel de la Paz. Algo que ella decía cuando la halagaban, ¿verdad? Ella decía una frase cuando la halagaban, cuando trataban como de ponerla en un pedestal, cuando estaba viva. Ella decía: el trabajo que hacemos no tiene nada de heroico. Escuchen lo que ella está diciendo. Escuchen lo que la Madre Teresa de Calcuta, Santa Teresa de Calcuta, decía cuando trataban de ponerle un pedestal, cuando trataban de hacerla parecer extraordinario, cómo era su humildad. El trabajo que hacemos no tiene nada de heroico. Y aquí es que viene el detalle. Cualquiera que tenga la gracia de Dios puede hacerlo. Tú que vas a la iglesia, que estás en cuanto grupo hay. Escucha lo que dice la Madre Teresa de Calcuta. El trabajo que hacemos no tiene nada de heroico. Cualquiera que tenga la gracia de Dios puede hacerlo. Tú que duermes en la iglesia, que estás en cuanto grupo hay. ¿Cuáles son tus obras? Esa es la pregunta. Yo no te la quiero hacer. Esa es la pregunta que tú tienes que hacerte. Porque según Madre Teresa de Calcuta, cualquiera que tenga la gracia de Dios puede hacerlo. ¿Y qué puede hacer? Dar frutos. Cualquiera que tenga los dones del Señor puede dar frutos. Bueno, el que tiene los dones del Señor se supone que esté dando frutos. Porque si no, volvemos para atrás de nuevo a los años 50, cuando Madre Teresa de Calcuta en el 47-50 formó Misioneros de la Caridad. La iglesia no se lo reconocía, todavía no le daba crédito. 15 años más tarde, en el 65, el Papa Pablo VI le reconoce, ¿verdad? Le reconoce su obra, pero ese tiempo, usted sabe por qué el Papa Pablo VI le reconoce la obra.
porque esos 15 años se estaban viendo los frutos. El Espíritu estaba dando frutos. Nosotros que estamos en la Santa Madre Iglesia, que vamos 3, 4 veces por semana a tomar misa, que estamos en cuanto grupo hay, estamos dando fruto. Esa es la pregunta. Esa es la pregunta. En el 1900, ¿verdad? 86, recibió la visita de Juan Pablo II para allá en Calcuta, en la casa de los moribundos, ¿verdad? La casa conocida como Los Moribundos. Quiero poncharles por aquí una foto de Juan Pablo II con Madre Teresa de Calcuta. Me encanta esta foto de ellos dos juntos. Me encanta. Ahí está Madre Teresa de Calcuta, una mujer de estatura pequeña, aunque el Papa Juan Pablo II era alto, pero aún así ella era de estatura mediana, pequeña. Aquí les voy a ponchar otra foto, ¿verdad? Ella dando de comer a uno de los niños en el albergue que ella funda, en el albergue que ella abre, al mismo tiempo que está estudiando enfermería, al mismo tiempo que está atendiendo a los leprosos, a los marginados en las calles y en las cloacas, ¿verdad? Sumamente inspirador. Madre Teresa de Calcuta. Aquí les voy a poner otra foto, ¿verdad? De ella, ahí con el uniforme o con el manto de su orden. Esta es Madre Teresa de Calcuta, ¿verdad? La fundadora de misioneros, la que fundó la orden de misioneras. Madre Teresa de Calcuta tenía una profunda convicción, ¿verdad? Que una demasiada profunda convicción de que tenía que ayudar no a los pobres, a los más pobres, ¿verdad? Y a través de su ejemplo, muchas otras personas se unieron a su causa, ¿verdad? Al ella crear su congregación Misioneras de la Caridad, muchas otras mujeres se unieron, ¿verdad? Ellos vivían una vida de pobreza, nada era de ellos. Y todo era de los pobres, nada era de ellos, pero todo era de los pobres. Y miren que ellos recibían dinero, pero nada era de ellos, era de los pobres, ¿verdad? Madre Teresa de Calcuta, en el 1989, ella fue intervenida quirúrgicamente, ¿verdad? Para implantarle un marcapaso. Ya estaba, ¿verdad? Ya tenía unos añitos encima. Y en 1993, tras ser objeto de otras intervenciones médicas, adquiere la malaria, ¿verdad? Allá en Nueva Delhi, adquiere la malaria, lo que le complicó la salud, etcétera. Finalmente, tras superar su crisis, ¿verdad? Su crisis de salud, pues ella cede su puesto. Ella era, ¿verdad? Ella era la directora, la management, la jefa de todo ese anclaje de ayuda a los pobres, de la orden que había fundado, y entonces le cede su puesto a la superiora Sor Nirmala, una hindú convertida al cristianismo, y pocos días después de celebrar sus 87 años, ingresó a la unidad de cuidados intensivos del asilo de Woodlands, allá en Calcuta, donde falleció. Cabe recalcar que miles de personas de todo el mundo se congregaron en la India.
para despedir, escuchen esto, el apodo que le tenían, pero no era de, ¿verdad? No era de malintencionado, sino para despedir a la santa de las cloacas, ¿verdad? ¿Y por qué se ganó ese nombre? Como ya les dije, porque ella los buscaba, no a los pobres, a los más pobres, los buscaba hasta en las cloacas, los sacaba, ¿verdad? Por eso que ella fundó, abrió el albergue para los leprosos y atendían a leprosos también ahí. 6 años después de su muerte, en el 2003, y coincidiendo con la celebración del 25 aniversario del pontificado de Juan Pablo II, ¿verdad? Juan Pablo II la beatifica, ¿verdad? En una multitudinaria misa a la que acudieron fieles de todas partes del mundo. Y a finales del 2015, el Vaticano aprobó su canonización el 4 de septiembre del 2016, ante más de 100,000 fieles congregados en la plaza de San Pedro, ¿verdad? El Papa Francisco ofreció la ceremonia que llevaba a los altares a Santa Teresa de Calcuta, cuya festividad es el 5 de septiembre, ¿verdad? El 5 de septiembre se celebra su festividad. Mis amigos y mis hermanos, esta es la vida de una santa en nuestros tiempos, de Madre Teresa de Calcuta, Santa Teresa de Calcuta, fundadora de Misioneras de la Caridad, con más de 500 centros alrededor del mundo, en más de una decena de países, ¿verdad? Tienen presencia ayudando a los más pobres. Ahora vamos a escuchar algunas frases que decía Madre Teresa de Calcuta. Dice así: si no se vive para los demás, la vida carece de sentido. ¿Acaso no es ese el mensaje del Santo Evangelio? Decía: jamás he visto que me cierren una puerta. Escuchen esto. Creo que eso ocurre porque ven que no voy a pedir, sino a dar. Interesante. Escuchen este otro. Hoy día, este sí que me llama la atención y es cierto. Hoy día está de moda hablar de los pobres, está de moda llenarnos la boca de los pobres, y de los más pobres, de los marginados y de los abandonados, ¿verdad? Por desgracia, no lo está hablarle a ellos. Es decir, que nos llenamos la boca hablando de los pobres, de los marginados, de los que necesitan, pero no vamos donde están. No vamos y los atendemos, como hacía Madre Teresa de Calcuta, ¿verdad? Hablamos de los pobres, pero nos olvidamos de los más pobres. Piensen en eso. Seguimos, dice: a veces sentimos que lo que hacemos es tan solo una gota en el mar del sufrimiento. Pero el mar sería menos si le faltara esa gota. Interesante. Escuchen este otro. Y esto ya yo se los expliqué, pero escuchen. De sangre soy albanesa, de ciudadanía de la India. En lo referente a la fe, soy una monja católica, pero por mi vocación pertenezco al mundo. Ese sí que me encanta. De sangre soy albanesa, de ciudadanía india. En lo referente a la fe, soy una monja católica. Por mi vocación pertenezco al mundo. ¿Ves? Y esto es para los católicos que les gusta el fanatismo, porque los hay en todos lados. No estamos en la iglesia para servir a los católicos solamente, aunque somos católicos. Estamos para servir
a los hijos de Dios que están en todos lugares de la tierra, que quizás no son ni católicos. Escuchen este otro. Ama hasta que te duela. Si te duele, es buena señal. Ese yo lo había escuchado. Y este también me encanta mucho. Y dice, el amor, para que sea auténtico, debe costarnos. Y sigue, el silencio nos proporciona una visión nueva de todas las cosas. A veces tenemos que hacer silencio. A veces tenemos que retirarnos, ¿verdad? Y tratar de oír la voz del Señor en nuestro corazón para que nos dé dirección. Y sigue diciendo, para que la oración sea realmente fructuosa, ha de brotar del corazón. Y esa oración que hacemos debe ser capaz de tocar el corazón de Dios. Y la última que tengo aquí, nuestras acciones solo pueden producir frutos cuando son expresión verdadera de una plegaria sincera. ¿Ves? Estos son algunos, ¿verdad? Algunos de las frases de la Madre Teresa de Calcuta. Yo me sé muchos más de estos, algunos más muy famosos, ¿verdad? Pero con estos están bien. Esta es la vida, mis amigos y mis hermanos. Esta es la vida de la Santa Madre Teresa de Calcuta. Una mujer pequeña, pero con un deseo y un corazón grande de servir y de querer servir, de no sentir la satisfacción de parar por lo que ha hecho, sino de sentir el deseo de continuar sirviendo. Y sirviendo porque ella ha visto la necesidad que hay. Ella ha visto que aún con todo lo que ha hecho es una gota en un mar. Pero el mar no sería igual sin ese servicio que ella ha dado a los pobres, ¿verdad? Y ojalá que el Señor ponga en nuestro corazón ese deseo genuino de servir a los demás. Y no de servir un día y sentirnos satisfechos por lo que hemos hecho, sino de sentir el deseo de querer hacer más y darnos cuenta de que lo que estamos haciendo no es suficiente. Y el Señor ponga en nuestro corazón ese deseo de servir más cada día. Y como decía Madre Teresa de Calcuta, no tan solo a los pobres, a los más pobres, ¿verdad? Ojalá podamos comprender la diferencia. Muchas gracias, mis amigos, muchas gracias, mis hermanos, por sintonizarme. Muchas gracias. Si no te has suscrito a mi canal de YouTube, este es el momento para suscribirte. Toca la campanita, dale like, comparte nuestra programación. Cuando te decimos darle like, comparte nuestra programación, darle share, no lo hacemos por ser pretencioso. Simplemente es que esa es la manera en que YouTube hace que nuestros videos muchas personas lo vean. Si usted lo ve y no se suscribe, no le da like, no le da share, pues gracias por vernos, ¿verdad? Pero no nos está ayudando a que YouTube ponga nuestros videos en muchos otros sitios para gloria de Cristo Jesús, ¿verdad? Y no nos está ayudando a evangelizar. Nos está ayudando, pero como quien diríamos, a media. Así que por favor le pido que en estos momentos, si usted entiende que lo que estamos haciendo es bueno, si usted entiende que podemos evangelizar con lo que estamos haciendo, pues suscríbase, comparta y denle share a nuestros videos. Muchas gracias, mis hermanos, que la paz de Cristo esté con ustedes en sus hogares, que el Señor les bendiga, que María Santísima derrame abundantes bendiciones sobre usted y sobre su familia, y será hasta una próxima ocasión en su podcast, Solo para Católicos. Hoy en nuestro segmento especial, en este episodio, la Santa Madre Teresa de Calcuta. Será hasta una próxima ocasión. Que Dios les bendiga.